Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Pescara, Raúl de Sousa, Raúl Asambló. Buenos días, otra edición de nuestro gigante de la semana aquí en Radio Mundus con la operación técnica de Raúl de Sousa, el equipo de Andrés Pescara, Raúl Asambló, Parley Simpson y quien les habla, Daniel Docampo Espada. Bueno, ha sido una semana con un tema en agenda central, desplazando a las habituales informaciones sobre cotización del dólar o riesgo país. En realidad, el gran tema es el que merece ser, el problema alimentario, el problema social. Durante la semana se realizaron acampes en plena avenida 9 de Julio, que incluso tuvieron la habitual represión por parte del régimen de Mauricio Macri. Los movimientos sociales y piqueteros realizaron un acampe frente al Ministerio de Salud y Acción Social, que conduce la multimillonaria heredera del Banco Galicia. Nos referimos a Carolina Stanley, mano derecha de Mauricio Macri y socia en muchos negocios turbios, entre ellos el del correo. La están dejando afuera de las informaciones, pero Carolina Stanley también, junto con Mauricio Macri, es deudora del Estado Nacional, dicho de otra manera, deudora de todos nosotros, con respecto al canon del correo argentino que explotaron durante la época de Menem sin pagar el canon. Decíamos entonces un acampe que tuvo la habitual justamente represión de Patricia Bullrich. Así comenzó la semana. Nosotros hoy estamos haciendo esta jornada de ollas populares debido a que el Ministerio de Trabajo ha llevado adelante una discontinuidad de 20 planes de cooperativas y trabajo autogestionado que iban a permitir tareas en distintas instituciones como escuelas, clubes de barrio. Y bueno, y de unos días para otros nos encontramos con esta novedad que suspenden o dan de baja este programa con un argumento poco serio, ¿no? Que dicen que nosotros no presentamos los proyectos. 20.000 familias que están bajo estos programas, que son el programa Construir Empleo y el programa de trabajo autogestionado, que como te decía antes, son trabajo en cooperativa y que permiten hacer arreglos en distintas instituciones. Bueno, este era el tema original, ¿no? Es decir, reclamar la restitución de muchos subsidios que han sido suspendidos por este gobierno, la actualización de los valores inclusive, porque obviamente la crisis es mucha, incluso las personas que están trabajando ya no pueden acceder fácilmente a los alimentos. Vamos, por ejemplo, fíjense al propio, digamos así, al propio informe que da el régimen. Los alimentos en un año han aumentado un 58,8%. Sabemos que esta cifra es harto mentirosa en cuanto ha sido, por ejemplo, el queso ha aumentado un 115%, la leche un 100%, el pan un 80%. Es decir, no hay forma de que ningún sueldo de persona que trabaje pueda absorber estos aumentos, mucho menos quienes están dependiendo de un plan social, que son planes, y esto avisamos a la audiencia, son planes que también implican trabajo.
mucha gente despectivamente habla de los planes trabajar como si fueran no trabajar, pero muchos planes implican trabajo, limpiezas de plazas, tareas de restauración en colegios, es decir, muchos planes sí incluyen el trabajo, pero claro, han sido desactualizados, calculen que algunos están entre 4.000, 5.000 pesos mensuales, es imposible subsistir medianamente con esa cifra, sobre todo considerando que ha aumentado todo, no solo los alimentos, decíamos los alimentos un 58% en el año, pero por ejemplo salud aumentó el 65,8%, transporte 60%, es decir, educación un 42%, bienes y servicios 58%, y esto es más que moderado, realmente no sabemos dónde está esta trampa en esta medición. Sabemos muy bien que los servicios han aumentado en algunos casos entre 3.000 y 4.000% desde que está el régimen de Mauricio Macri. Por lo tanto, es imposible subsistir en estas circunstancias. Obviamente Patricia Burrich, como era de esperar, ordenó una represión, hubo una represión en la 9 de julio, lamentablemente hubo gente golpeada, familias que tuvieron que salir corriendo, bueno, estuvo realmente compleja la situación, lamentable, como siempre, esa escena en la cual pobre contra pobre, policías armados hasta los dientes, que le pegan a familias que lo único que están pidiendo es una consideración, ¿no? Un Estado que se acuerde de ellos, porque el Estado es de todos, entendámoslo, y para todos. Y así como en algunos momentos da subsidios a los empresarios para que puedan tener una nafta subsidiada o bien algún, digamos así, algún incentivo a la exportación, bueno, las personas también son dueñas del Estado, igual que los empresarios, y por supuesto ameritan que sean ayudadas, asistidas en este momento. Aparte son derechos constitucionales a la salud, a la educación y a la vivienda digna, están en la Constitución Nacional, tanto que algunas personas se hacen los republicanos. Pero esto ameritó, bueno, obviamente el debate parlamentario. El Congreso terminó debatiendo y sancionando en la Cámara de Diputados la media sanción de una ley de emergencia alimentaria que implica la duplicación del presupuesto actual, que es nada, no había sido actualizado nunca, y su prolongación hasta diciembre del año 2022. 222 votos a favor de esta ley y solamente una abstención. La abstención fue de la diputada Eshelo Tower del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Vamos a escucharla, es la que estaba muy, pero muy enojada, así que vamos a escuchar su testimonio. En esa provincia y en muchas provincias del interior está la Argentina en indigencia y a punto del colapso, porque el aumento de la dolarización pone en quiebra los hospitales, pone en quiebra un montón de pymes y todo un montón de cosas que acá se repitieron. No voy a gastar mis minutos. Sí voy a decir lo que parece que acá solo a la izquierda le toca decir. No nos vengan a decir que esta ley, que hace 17 años está vigente, con lo cual, si la emergencia alimentaria está vigente a 17 años, porque los que gobernaron todos estos años no gobernaron para terminar con el hambre del pueblo. Gobernaron, sí, para llenarle las arcas a todos los exportadores y a todas las multinacionales y bancos extranjeros. Acá hay un montón de gente que no come y hay un montón de gente que la lleva en pala, como dicen. Entonces, yo quiero decir lo que no se ha dicho. Sí, que esta ley es la que se termina con la emergencia alimentaria, es una mentira más grande que todo el universo. El 50% de la partida para los comedores no son nada más que 45 pesos. Díganme los que dicen que esta ley trae paz, ¿cuántas comidas diarias se comen con 45 pesos? Díganme que acá le van a dar 8.000 millones de pesos por 3 meses a los indigentes actuales, y son todos los que dicen ustedes que se suman, cuando por mes este gobierno y las leyes que se votan en este Congreso hacen que se vayan 80.000 millones de pesos a los intereses de una deuda que no es más que una deuda corrupta. Le estamos pagando con los del culto de la religión que adora el dólar 60.000 millones de pesos por tener los dólares en nuestros bancos. Por favor, no nos digan que con esta ley vamos a paliar el hambre de este país.
La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. siccus.org.ar. Ahora el deporte también está en Radio Mundus. Soy Jorge López y los espero en De Por Vida Radio. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, internet. Radio Mundus. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. El gigante de la semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asambló, Andrés Pescara, Barry Simpson, Raúl de Sousa. El gigante de la semana. Noticiero de Radio Mundus. Realista, muy realista, con cifras en la mano. La diputada Slotauer prácticamente en soledad estuvo en cuanto a que fue la única que se abstuvo. Votaron cínicamente, inclusive los diputados del oficialismo. Vamos a escuchar lo que decía, por ejemplo, Mario Negri, jefe de la bancada del régimen. Hemos estado a la altura de las circunstancias de cara a la sociedad. Las formas son importantes, porque si además hay incertidumbre económica, no sumar la incertidumbre política y de cara a la situación que vive parte de la sociedad muy importante, la forma no es una abstracción. La forma tiene que ver con el contenido y la predisposición de todas las fuerzas políticas. Así que saludo cómo ha transitado esta sesión. En segundo lugar, como todos los que hablaron, creo, con ese espíritu, nosotros no venimos con baldes de combustible, nada que se parezca. Dejamos de lado para cualquier discusión cosas que se puedan haber incorporado en el debate que no eran propios de la coyuntura o del tema. En tercer lugar, permítame decir que no vamos a abordar, ni abordaremos nunca, o procuraremos, nadie caer en la tentación de la demagogia cuando hablemos de un tema de esta naturaleza. Creo que todos lo piensan de esa manera, ni con facilismo, porque va arrastrando la vida de una sociedad y también prefija no solo cómo se paraliza el presente, sino cuán lejos se pone el futuro, porque el problema de la pobreza no solo es trascendente, sino que detrás de eso además se suma la desigualdad, que es la más difícil después de poder salir y recuperar. Increíble, ¿no? Esta es la declaración en la Cámara de Diputados, mientras se sancionó la ley de emergencia alimentaria del jefe de la bancada del régimen, un régimen que ha provocado hambre, un régimen que ha provocado marginalización de grandes capas de la sociedad, aumentando la desocupación a valores que no teníamos prácticamente desde el año 2001 y una recesión económica de la cual va a ser muy difícil salir, un desastre el retorno, hemos retornado a prácticamente 20 años atrás. Vamos a escuchar qué decía alguien que es de la oposición, que es justamente el Chivo Rossi, Agustín Rossi, diputado por Santa Fe. Lo primero que quiero dejar en claro, para nosotros la cuestión del hambre no es una cuestión de naturaleza política electoral, es una cuestión humanitaria.
Y lo que hoy estamos dando respuesta es a esa situación. Es cierto también de que no es una problemática que empezamos a abordarla ahora. Lo que estamos haciendo es, fundamentalmente acá el 31 de diciembre, es aumentar las partidas correspondientes para que el Ministerio de Desarrollo Social sea lo más eficiente posible y para que aquellos hermanos argentinos que más sufren, que más desprotegidos están, este tránsito hacia el 10 de diciembre o hacia el 31 de diciembre sea lo menos doloroso posible. Está claro que cuando hay crisis económica se siente en todos los sectores, pero el rostro más cruel, la cara más cruel de la crisis es la de los que menos tienen, es los que más sufren, los que menos tienen condiciones de defenderse. Y es cierto que todos hemos recibido registros de lo que sucede en la Argentina en los distintos lugares y en las distintas regiones. Y es cierto también que en cada una de las regiones se han venido dando respuestas autónomas. Ayer me entrevistaba una radio de mi provincia, del norte de la provincia, de la localidad de Reconquista, y esta semana el propio intendente convocó a una mesa de emergencia alimentaria para tratar de dar respuesta en su localidad con los recursos que tiene y cómo puede. Así que a mí me parece que lo que estamos haciendo hoy, señor presidente, es dar una respuesta por parte del Estado a una demanda creciente en la Argentina que ha sido verbalizada y solicitada por diferentes sectores sociales. La verdad que cuesta encontrar una demanda tan unánime, ¿no? La Conferencia Episcopal Argentina, la CGT, las organizaciones sociales, los intendentes, los gobernadores han solicitado mejorar los niveles de asistencia alimentaria que existían hoy en la Argentina. Increíble que Argentina, productora de alimentos para prácticamente 400 millones de personas, tenga que estar hablando de emergencia alimentaria. Esto, por supuesto, es un tema, digamos así, complejo, considerando que si algo tiene nuestro país es la producción de alimentos. Vamos a escuchar otro vocero del régimen, Toti Flores, que alguna vez integró los movimientos sociales y que bueno, que ahora obviamente justifica prácticamente lo injustificable, ¿no? Un hombre que ha sido implicado familiarmente con el tema de la droga y bueno, uno de los voceros de Elisa Carrió, Toti Flores. Recordemos fue compañero de fórmula de Elisa Carrió cuando sacó aquel, digamos así, lamentable 4%. Vamos a escucharlo. El tratamiento del proyecto porque nos parece que es necesario acompañar a la gente que está sufriendo, fundamentalmente luego de la crisis cambiaria del año pasado y que se ha profundizado con la crisis post-paz. Por lo tanto, nos parece que es necesario también clarificar cuál es nuestra postura con relación a esto. Tenemos que desandar un camino desde el 2015 donde decían que el gobierno de Cambiemos, que la gestión de Cambiemos venía a sacar todos los programas sociales porque solamente gobernaban para los ricos. Sin embargo, tenemos que decir que este gobierno ha sido quien ha incrementado la asignación por hijo y que llegan a casi 9 millones de personas, incrementándolo a los monotributistas y también desarrollando políticas para sumar a 200 niños a la asignación por hijo que no estaban registrados. También el aumento del salario mínimo que se va a empezar a ver. Escuchó, ¿no? 200 niños en 4 años se agregaron. Y por otra parte, la UH no es que la aumentaron porque hay un índice de actualización inflacionaria. Y como este régimen lo modificó, ese índice de actualización inflacionaria de la AUH es el mismo de los jubilados. Recordemos que con Pichetto a la cabeza, que se jugaba de falso opositor en ese momento, esto se modificó y se modificó en función de que en realidad ahora tanto los jubilados como los que reciben la asignación universal por hijo pierden contra la inflación. Por lo tanto, en realidad se incrementó en valores nominales, pero en poder adquisitivo ha sido un desastre. Han perdido y mucho. Los jubilados han perdido un 35% de su capacidad de poder adquisitivo. Prácticamente lo que habían recuperado
en los últimos 4 años de gobierno democrático. Ya con este gobierno actual perdieron ese 35%, es decir, han retornado 8 años atrás en un poder adquisitivo que se estaba tratando de restaurar desde el año 2013 en adelante. Bueno, y 200 chicos, dice que se incorporaron, la cifra es así, 200 chicos se incorporaron a la asignación universal por hijo, realmente una vergüenza lo que han hecho en este gobierno en el tema planes sociales. Y una vergüenza Héctor Toti Flores, que recordemos tenía también su movimiento social, después empezó a aparecer el dinero, se puso camisas, chalequitos, su yerno fue encontrado con una cocina de droga, se arrimó a Elisa Carrió que tiene un hijo jefe de un cartel narco en México, es decir, eso es lo que el régimen ha instaurado y ha tratado de hacer. Vamos a escuchar también como forma de aportar otras voces a quien ha sido justamente, candidato presidencial y jefe del bloque del Frente Izquierda de los Trabajadores, o el Frente Izquierda, mejor dicho, el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, esta sesión, como dije al comienzo, cuando intentamos que se pueda tratar el proyecto para aumentar de emergencia jubilaciones, salarios y asignación universal por hijo, se da en un momento de muchísima crisis en el país y que afecta fundamentalmente a las grandes mayorías populares. Una crisis que quizás sea la más grave desde el 2001, pero para esta Cámara eso no significó nada. Hace 3 meses que está cerrado el Congreso y como sostuvieron varias diputados y diputados recién diciendo que Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de personas y que hoy tenemos niñas, niños, personas que sufren hambre, eso no se debe a una catástrofe natural, se debe a un sistema social irracional, criminal, organizado en función de beneficiar a un pequeño puñado de banqueros, de terratenientes y grandes empresarios. Mire, presidente, estas políticas que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri para beneficiar a los grandes grupos económicos, con el apoyo durante gran parte de su gobierno de las leyes fundamentales para aplicar el ajuste, para endeudar el país, tuvo el apoyo cómplice de sectores del PJ, de los gobernadores que aquí le dieron el quórum y los votos para robarle a los jubilados en diciembre del 2017. Quiero hacer una acotación, ¿no? Las cámaras, incluso las cámaras del Congreso, durante años fui también, quien les habla, cronista parlamentario. Y era muy tradicional ver diputados que se dormían en sus bancas. Pero qué vergonzoso ahora, qué vergonzoso ver que mientras está hablando un colega, en un debate que duró apenas algunas horas, que hace meses que no debate, en lugar de mirar lo que el colega, mirar y escuchar lo que el colega está diciendo, hablan como si estuvieran en un bar, entre ellos, por supuesto, con micrófono apagado, revisan sus celulares, no dormirán, pero ¿qué es eso de andar revisando los celulares cuando hay otra persona que está hablando? Qué falta de respeto realmente a los diputados, muchas veces los legisladores, qué lejos de un nivel mínimo de dirigencia. Vamos a escuchar otro cachito más de Nicolás del Caño. A veces a las políticas alimentarias que hay en la Argentina. Entonces, presidente, hay que sacarle a esos que se la están llevando en pala. Solamente en estos días los amigos de Macri, Mildin y Caputo, las energéticas recibieron el pago de una deuda histórica, dicen, por la misma cifra, el mismo monto que hoy estamos discutiendo aquí para paliar el hambre de millones y millones. Evidentemente, acá hay algo que no cierra para las mayorías populares y por eso quiero reivindicar a los movimientos de desocupados, a las organizaciones sociales que se vienen movilizando. Y quiero decir que no es como dijo el candidato del Frente de Todos, que hay que evitar las calles. Todo lo contrario. El único método que tienen los desocupados, los trabajadores ocupados, el movimiento de lucha de las mujeres, la juventud, para conquistar sus demandas, es justamente la movilización,
las huelgas, los piquetes, los acampes y cada una de las medidas de lucha que puede poner la fuerza de millones y millones para conquistar sus demandas, presidente. Porque si no, nos quieren engañar diciendo que ahora hay que quedarse tranquilo, que no hay que salir a la calle, que hay que aceptar esta situación a la que nos han llevado este gobierno y sus cómplices. De ninguna manera. Nosotros apelamos a esa movilización popular. Por eso venimos denunciando a la CGT, que no movió un dedo durante estos 4 años, que ahora dice que el salario mínimo debería ser de 31.000 pesos. Y sin embargo, cuando lo consultan a Daer si va a tomar alguna medida de fuerza, dice, por supuesto que no. Cuánta razón en esto, Nicolás del Caño, a quien, bueno, obviamente es uno de los que catalogamos como petardistas, pero cuánta realidad, ¿no? En tema de la CGT y lo arrastrada que estuvo esta CGT durante todos estos años, una CGT francamente entreguista, oficialista. Nosotros la vemos en TV Mundos, muchas veces la hemos tratado justamente como corresponde, de CGT oficialista. Ahora, por supuesto, los vientos soplan a favor del Frente de Todos y ya arrima el bochín hacia Alberto Fernández. Pero no hay que olvidar, la construcción de la ciudadanía debe ser como corresponde, atenta, debe estar muy atenta a estos detalles. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa, ¿qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. sikus.org.ar. Ahora el deporte también está en Radio Mundo. Soy Jorge López y los espero en De Por Vida Radio. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, internet, Radio Mundos. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundos. El gigante de la semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asambloc, Andrés Pescara, Barney Simpson, Raúl de Sousa. El gigante de la semana, noticiero de Radio Mundo. Vamos a ver lo que decía justamente Mauricio Macri. Mauricio Macri vive en otra realidad. El presidente está al margen de esto. En la semana estuvo en el Consejo de Ciencias Económicas, Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, y bueno, él sigue hablando de otra cosa. Digamos como que está aislado, está fuera de la campaña. Está muy fuera de la campaña, no lo llama nadie, no participa, dijo que no va a participar de actos, ya está, digamos así, prácticamente con las valijas hechas. Vamos a escuchar una parte de lo que decía en el Consejo de Ciencias Económicas, mientras en la calle había acampes, había represión, hay emergencia alimentaria, hay hambre en Argentina. Él hablaba de esto. En nuestro país, y realmente siente que nunca se la escucha como corresponde, ¿no? Hoy nos estamos ocupando de que esos millones de argentinos puedan atravesar esta incertidumbre. Por eso buscamos que, por ejemplo, los aumentos del salario mínimo y del piso para el pago de impuestos a las ganancias le den un respiro a los bolsillos. Y por eso también renovamos el programa de precios cuidados hasta el año que viene. Estoy hablando de más de 500 productos que no van a aumentar al ritmo de la inflación. Y además están los 60 productos esenciales que hace 5 meses no aumentan
y que van a seguir sin aumentar, que son en general los que más consumen todos los argentinos. Perdón, este señor evidentemente sufre el diario de Irigoyen, como se decía, ¿no? Irigoyen había perdido la vista en el último tiempo y leían los diarios porque no alcanzaba a leerlo, pero lo que leían no era lo que los diarios decían, le pintaban una realidad totalmente distinta. De ahí viene el viejo mito del diario de Irigoyen, un diario inventado en el momento a medida justamente, ¿no? Y también podríamos agregar aquel cuento de Julio Cortázar, donde a la madre le leían noticias falsas de uno de sus hijos que había muerto y le decían que estaba en otro lugar y que estaba todo bien. Creo que se llamaba La Salud de Mamá. Bueno, Mauricio Macri dijo esta semana, hace 2 días, dijo: hemos mantenido hace 5 meses, no aumentan los precios de los elementos esenciales. Lo repetimos porque no se puede creer lo que está diciendo. Vamos a escucharlo de nuevo. Y además están los 60 productos esenciales que hace 5 meses no aumentan y que van a seguir sin aumentar, que son en general los que más consumen todos los argentinos. Bueno, evidentemente está en otra realidad paralela el presidente Mauricio Macri. Señores, una semana donde el tema del hambre y la emergencia alimentaria atravesó la agenda informativa de esta semana. Obviamente arrancamos con el acampe, los movimientos sociales que pusieron el tema blanco sobre negro con la emergencia social que ello implicaba. Luego la inmediata sanción, media sanción, ahora tiene que ir al Senado, que tiene el tema de la ley de emergencia alimentaria, que como bien dijeron algunos de los diputados es una cifra muy magra, pero bueno, se duplica, esa magnitud se duplica. Entonces ahora queda el Senado, que en forma inmediata ha sido citada para este próximo miércoles. Algunos quieren hacer trampitas, cuidado, entre ellos justamente Miguel Ángel Pichetto. Aún en soledad, nadie le atiende el teléfono. Ahora quería hacer algunos cambios. En realidad los cambios es un artilugio para que esto vuelva a la Cámara de Diputados y así entonces ir prolongando el tema y que el fardo le quede al siguiente gobierno. Pero vamos a ver, puede ser que este Frente de Todos rearmado, muchos senadores que responden a los gobernadores ahora jueguen en favor de lo que es la agenda de la oposición. Mauricio Macri dijo no lo va a vetar si sale la ley de emergencia alimentaria. Total, entre aspectos reglamentarios e implementación va a ser un problema del próximo gobierno, considerando que le quedan menos de 90 días de gestión. Nada más, nos vamos. En la operación técnica, Raúl de Sousa, el equipo periodístico, Andrés Pescara, Raúl Alzambloc y Parley Simpson. Quien les habló, Daniel Docampo Espada. Nuevo Mundus.net, Radio Mundus, el gigante de la semana. Chao. El gigante de la semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Alzambloc, Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa. El gigante de la semana. Noticiero de Radio Mundus. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, Internet. Radio Mundus. Radio Mundus presenta El gigante de la semana. La función y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Parley Simpson, Andrés Pescara, Raúl de Sousa, Raúl Alzambloc. Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus.